Esta semana tenemos la Parashá Pekudei, la última Parashá del libro Shmot. También, entonces, es Shabbat Parashat Pekudei, Shabbat Chazak. El último Parashá siempre terminamos con Chazak, Chazak, Benit Chazek. Y también es Shabbat Mevarchim del mes Nisan y Shabbat Parashat HaChodesh, donde este Shabbat vamos a sacar dos Sefer Torah y en uno vamos a leer Sefer Parashat Pekudei y terminar el libro Shemot. Y por el otro lado vamos también a estudiar el Parashat HaChodesh, donde ahí leemos sobre Chodesh Nisan, Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, los halajot de Chodesh Nisan y de Chag Pesach. ¿Cuál es el punto en común entre los dos Parshiot? Es justamente, ambos Parshiot hablan de la misma fecha. Así como Parashat HaChodesh habla sobre Chodesh Nisan, sobre Rosh Chodesh Nisan, Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, Rosh Chodesh Nisan, como la cabeza de los meses del año, habla del mes de Nisan. Y qué interesante que en la Parashá Pekudei también habla de lo mismo. Parashat Pekudei cuenta cómo terminaron de construir el Mishkan y después vienen los 7 días de Miluim, donde Moshe Rabbeinu cada día le armaba y desarmaba el Mishkan 7 veces, hasta que llegó el 8º día, que eso fue Rosh Chodesh Nisan, mismo día. Y el final de la Parashá termina, Parashat Pekudei, diciendo que cuando fue el primer día del primer mes, que es Rosh Chodesh Nisan, ahí es donde se armó el Mishkan y la nube de Hashem, se moraba, la Shekhinah vino, bajó y moró en el lugar del Mishkan. Ese fue el símbolo que Hashem volvió a estar con el pueblo, les perdonó por el pecado del becerro de oro, y es el gran momento de Rosh Chodesh Nisan, Shmini la Miluim, el 8º día, y todo eso está en la Parashá, y el mismo Parashá leemos, el mismo Shabbat leemos sobre a Chodesh Hazeh Lachem de Rosh Chodesh Nisan como Chodesh de Geula. Así que es muy interesante que se juntaron esos dos en el mismo Shabbat. ¿De qué se trata justamente? Chodesh el Geula. Estamos entrando en el mes de la Geula, donde la Gemara en Masejet Rosh Hashanah trae la Shita de Rabbi Yoshua, que así como primera Geula, primera redención, Mitzrayim fue en Rosh Chodesh Nisan, a Chodesh Hazeh Lachem fue Chodesh el Geula, Benisan Yigalu Avoteinu mi Mitzrayim, o Benisan Atidim Leigael. Así como la primera Geula fue en Nisan, la última Geula también va a ser en Nisan, y esto es el mes de Nisan que estamos todos esperando que se cumpla este año en la Geula Shlema como Mashiach Tzidkeinu, este Chodesh Nisan, que tengamos el tercer Bet HaMikdash construido, y ahí vamos a festejar, así como la primera vez, la alegría que hubo cuando la Shekhinah, la nube de Hashem bajó sobre el Mishkan, y sabíamos que Hashem nos está perdonando del pecado tan severo, el pecado del becerro de oro. Lo mismo también ahora vamos a tener la Geulah como Mashiach Tzidkeinu, la construcción del tercer Bet HaMikdash, y ahí también la Shekhinah va a bajar de vuelta al mundo, y Hashem nos va a perdonar por todo lo que pasó en el Galut, y vamos a empezar la nueva etapa de la Geulah Shlema como Mashiach Tzidkeinu que estamos todos esperando. Así que primero de todo quiero desearles a todos un buen Chodesh, Chodesh Tov, Mevorach, un Chodesh de Geulah, que tengamos una Geulah Shlema este mes de Nisan, que sea realmente el Nisan que todos estamos esperando, que sea el Nisan Atidim Leigael. Vamos a empezar con la Parashá de la semana y analizar justamente, como estamos estudiando temas de Geulah en la Parashá. Hablando de Parashat Pekudei, es una Parashá que justamente habla sobre la construcción del Mishkan. Es la última Parashá que habla de la construcción del Mishkan, y acá en esa Parashá vamos a encontrar mensajes muy importantes para nuestra época, que estamos, como dijimos, estamos en los últimos segundos del Galut, preparándonos a entrar
en esa nueva etapa de construcción del tercer Bet HaMikdash y cómo eso está insinuado en Parashat Pekudei. El comienzo de la parashá empieza, vamos a hablar del comienzo de la parashá, las primeras palabras, y ver cómo nuestros sabios nos iluminan, nos enseñan mensajes importantes para nuestra época, que podemos aprender de las primeras palabras de la parashá y conectarlo también con el final de la parashá, el Hazak, Hazak, Benit Hazek, que es lo último de la parashá, de que se termina la parashá, especialmente que como dijimos, lo que habla al final de la parashá está relacionado con primero de Nisan, y de ahí vamos a sacar también una enseñanza importante para nuestro momento este año, en este momento que estamos todos ahora presentes. Eile pekudei Mishkan, Mishkan Haidut. Así empieza la parashá. Estos son los números, los cargos del Mishkan, Mishkan Haidut, el Mishkan que es un testigo. Rashi dice acá, entre los Perushim, Rashi trae que sobre por qué desfigura la palabra Mishkan dos veces. Eile pekudei Mishkan, Mishkan Haidut. Aparentemente está de más. Ya sabemos que Mishkan es el Mishkan Haidut, que Haidut se refiere a Lujot Haidut, a las tablas que eran testigos para Am Israel, o Haidut como Rashi también dice más adelante en esta parashá, que por qué se llama Mishkan Haidut, porque el Mishkan es el testigo que Hashem perdonó a Am Israel por el pecado del becerro de oro, que Hashem nos volvió a perdonar, y eso mismo es el testigo del Mishkan. Pero ¿por qué dice dos veces la palabra Mishkan? Viene Rashi dice que los dos veces Mishkan viene a indicarnos, enseñarnos por los dos Batei HaMikdash. Nosotros sabemos que el Bet HaMikdash fue construido una vez y después fue destruido. Después, la segunda vez, se construyó de nuevo y de vuelta fue destruido. Entonces dice Rashi que los dos veces Mishkan es un remes, es una insinuación, indicación al Bet HaMikdash que fue llevado como una garantía, depósito para que le vuelven las deudas dos veces. En otras palabras, lo que Rashi nos está tratando de decir, basado al Medrash, que el Medrash lo dice, que la instrucción del Bet HaMikdash, una vez y otra vez, fue una especie de garantía que Hashem llevó, que nosotros vamos a volver a pagar. ¿De qué se trata? Los pecados de Am Israel. Rashi dice, alavonotem shel Israel. Todo el tema de la instrucción del Bet HaMikdash vino por nuestros pecados. Como decimos también en la Tefilá en Pesach, y en Shavuot, en Sukkot, en las fiestas, Mipnei Chatainu Galinu Ba'artzeinu. Todos los pecados de Am Israel fueron lo que trajeron el exilio, el galut, el Jurban, que es una forma de pagar la deuda. Am Israel nos comportamos mal, hicimos diferentes pecados, y ahí necesitamos pagar nuestra deuda. Esa deuda se paga con el galut, el exilio, y el sufrimiento del exilio, el alejamiento de la casa de nuestro Padre, Akadosh Baruj Hu, de Bet HaMikdash, y la teshuvá que Am Israel hace, como dicen los psukim, que cuando Am Israel están expulsados en el diáspora del galut, eso hace que también nuestro corazón empieza a buscar a Hashem y retornar a Hashem, y la teshuvá es la manera que pagamos nuestra deuda. Entonces, dice Rashi, Mishkan viene de la palabra mashkon, depósito, garantía. Y ese mashkon, esa garantía, Hashem lo llevó dos veces por nuestros pecados y lo va a devolver en la construcción del tercer Bet HaMikdash. Esto es Rashi. Y acá viene algo muy interesante. ¿Cuál es el motivo que la palabra Mishkan, que significa justamente un depósito, una garantía, que Hashem lo llevó de garantía? Aparentemente, el Bet HaMikdash se destruyó, no está más. Después se construyó otro Bet HaMikdash. Entonces, el segundo Bet HaMikdash es otra casa. No solamente eso, es realmente otra casa. Hay muchas diferencias que hay entre el primer Bet HaMikdash y el segundo Bet HaMikdash. No eran iguales.
Como sabemos, Rashi mismo lo dijo también, en el segundo Bet HaMikdash faltaban diferentes cosas. El Aron HaKodesh, por ejemplo, no estaba en el segundo Bet HaMikdash. Sabemos que Rambam dice que después que Yoshiyahu, el rey, sacó el Aron HaKodesh del Kodesh HaKodashim, lo guardó en diferentes túneles y no está presente en el segundo Bet HaMikdash. El Kodesh HaKodashim no tenía el Aron HaKodesh con las tablas. Lo mismo también el Urim y Tumim. Diferentes partes del que habían, diferentes cosas que hubo en el primero, no estaban en el segundo. Por el otro lado, había otras diferencias de altura, de tamaño. Aparte, toda la idea de un depósito, una garantía, es que llevases una garantía y lo devolves tal cual como es. Acá se destruyó el Bet HaMikdash, después se construyó otro, después se destruyó el segundo, y vamos esperando al tercer Bet HaMikdash. ¿Cuál es el ejemplo del depósito? ¿Cuál es el ejemplo de la garantía acá? ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que la Torah nos está diciendo? Y acá viene el Rebbe y dice un perush primero en Pshat, hablando de Rashi, tenemos que primero entender el Pshat. Primero en Pshat, esa pregunta no es una pregunta difícil, porque lo que estamos hablando de ese depósito, de esa garantía que Hashem nos sacó y nos devolvió, no tiene que ser, la idea acá no es los detalles. La idea acá es el punto general. El punto general del Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash, la casa de Dios. El Bet HaMikdash, la casa de la Shechina, un lugar donde moraba la Shechina. Si empezamos desde el principio, como vemos en la parashá, ¿cuál es todo el tema del Mishkan, el Bet HaMikdash? No son las paredes, el tamaño, los detalles. Obvio que cada detalle es importante y había profecía exacta como vemos en los parashiot. Pero ¿cuál es la idea en general? Que hay un lugar en este mundo, una casa físico normal, que en esa casa Kadosh Baruj Hu eligió, que ahí es donde Él quiere estar con el pueblo. Esto es justamente que estaba en el primer Bet HaMikdash, en forma fijo, era una casa, no a un lugar portátil, una carpa como era el Mishkan, sino era casa fijo. Y eso fue una vez en el primer Bet HaMikdash, después volvió de nuevo en el segundo Bet HaMikdash. La misma idea, de vuelta, los detalles quizás no son iguales, pero el tema en general, que hay una casa fijo, una casa de piedras, una casa, lugar fijo, que no es una carpa, no es un lugar portátil, un lugar fijo donde Akadosh Baruj Hu eligió estar. Eso era el primer Bet HaMikdash. Y lo mismo también en el segundo Bet HaMikdash. Volvió de nuevo eso mismo, por eso se llama depósito, garantía. Y pronto en el tercer Bet HaMikdash, de vuelta va a volver la misma casa, más fuerte todavía, más eterno todavía, obvio, tercer Bet HaMikdash con todas sus virtudes, pero en el punto en general, que se trata de un lugar fijo, donde la Shekhinah mora ahí, muestra su amor y cariño a nuestro pueblo, eso lo tenemos en el primero, en el segundo, en el tercero. Por eso dice Rashi que esa casa fue depositada, fue como de garantía, llevada por Akadosh Baruj Hu, y lo devolvió una vez y lo va a devolver de nuevo pronto en el tercer Bet HaMikdash. Esto es para entender el pshat de lo que Rashi nos está diciendo. Pero si lo miramos con la lupa del Medrash y de Hasidut en especial, acá hay un mensaje mucho más profundo, mucho más magnífico, maravilloso, y esto nos da a nosotros mucha fuerza y también al mismo tiempo consuelo en los momentos difíciles del Galut. Que cuando nosotros tomamos esa parábola, ese ejemplo de una garantía, como dijimos, que la garantía no desaparece. Al contrario, lo lleva, la persona que lleva la garantía, lo lleva y lo tiene con él intacto. Está, nada más, está escondido, está con él, y cuando llega el momento lo devuelve. Eso nos enseña que en verdad el Bet HaMikdash siempre está, nunca lo perdimos. También en los momentos de destrucción, eso es lo que la Torah nos está diciendo. Eile pekudea mishkan, mishkan aidut. El mishkan, la destrucción es superficial. En verdad acá no hay destrucción, hay una garantía.
acá hay un depósito, está escondido. Y cuando se volvió el segundo Betamigdash, el segundo Betamigdash tenía en él también incluido el primer Betamigdash. Y cuando vamos a tener pronto el tercer Betamigdash, dentro del tercer Betamigdash está incluido también el primero, el segundo, es todo una cadena, una continuación. Y también en los momentos de Galut, el Galut es solamente superficial. En el Galut es solamente las paredes, la parte superficial de Betamigdash. Pero en verdad la Shekhinah sigue estando con nosotros siempre. Y esto es el punto de lo que la Torah nos está tratando de decir acá con el Mishkan, que siempre está acá presente, nada más está como depósito, y a través de la Teshuvah vamos a recibir de vuelta, y no solamente de vuelta, sino con más fuerza, con más perfección todavía. Y eso nos ayuda a entender todo el tema que estamos hablando del Galut. Eso nos ayuda a entender el tema famoso, la historia famosa de Rabbi Akiva, que hablamos ya muchas veces de eso también. La historia que la Gemara nos cuenta, que cuando Rabbi Akiva estaba con sus compañeros y estaban caminando una vez en Aratzofim, en ese monte que está arriba cerca del Harabait, y estaba, Rabbi Akiva, sabemos, vivía como 70 años después de la destrucción del segundo Bet HaMikdash. Más o menos hace 2000 años atrás, 1900 años atrás. Rabbi Akiva estaba ahí caminando con sus compañeros, Rabbi Gamliel, Rabbi Yoshua y Rabbi Elazar ben Azaria. Estaban ellos ahí caminando en la zona del Harabait y dice que vieron de la montaña del Aratzofim, estaba mirando y vieron el Harabait, estaba arrado como un campo, estaba como un desierto, como un campo, no había nada, cero, no quedó nada de la casa de Dios, que hace 70 años estaba ahí el segundo Bet HaMikdash. Y vieron zorros que estaban paseando en la zona donde antes estaba el Kodesh HaKodashim, el lugar más sagrado. Empezaron a romper la ropa y lloraron. Dice que Rabbi Akiva se reía, le preguntó por qué te reís. Y ellos le preguntaron por qué llorás. Y ellos le empezaron a explicar cómo no vamos a llorar. Un lugar donde el Cohen Gadol fue el único que pudo entrar una sola vez en el año. Y ahora quien entró ahí están paseando los zorros ahí. ¿Cómo vamos a estar tranquilos? Obvio hay motivo de llorar. Mirar la destrucción, mirar el exilio, mirar el caos, mirar la oscuridad, lo que hay acá. Y Rabbi Akiva le contestó, yo me río por eso, porque yo veo acá un campo arrado. Zion Sadet Jerash. Viendo eso, yo sé que acá va a crecer una Geulá tremenda. Yo veo en eso el crecimiento máximo de la Geulá, que se va a cumplir las palabras de los profetas, que las calles de Jerusalén van a estar llenos de ancianos y ancianas y niños y niñas jugando y paseando. Y eso lo veo acá cuando veo los zorros paseando acá. ¿Cuál es la explicación, la profundidad de eso? Historia. ¿Cuál fue el análisis? ¿Cuál fue el diálogo? Como Hasidut explica, los Tanaim vieron lo que está pasando, vieron el presente, vieron la situación, una destrucción, hay ganas de llorar, romper la ropa, mirar lo que está pasando. Rabbi Akiva, no es que Rabbi Akiva le dijo, bueno, ahora está mal, pero mañana va a estar bien. Para eso no hace falta ser un Rabbi Akiva. Rabbi Akiva no solamente le decía, bueno, en el futuro va a ser mejor. Rabbi Akiva vio acá en el presente la verdad. Rabbi Akiva dijo, es un campo arrado. Cuando vos ves un campo arrado, si vos mirás en forma superficial, ves vacío. No hay nada, vacío. Pero la persona que entiende en agronomía, ¿cómo se llama? En crecimiento, en árboles, en campo, agronomía, entiende que acá se está creciendo algo. Campo arrado es el comienzo de un crecimiento, de un campo bello, lleno de árboles y de frutas maravillosas. Es el proceso que las semillas se están pudriendo y ahí empieza a crecer ramas y de las ramas van a salir hojas y frutas entonces Rabbi Akiva está diciendo justamente todo el tema del Jurban es parte de un crecimiento del Galut. Am Israel en el Galut no están
en un estado pasivo. El momento del galut es el momento de Teshuvah. Y la Teshuvah es lo que hace la elevación más grande del pueblo yudí. Davka ese sufrimiento, Davka esa oscuridad, Davka ese galut, eso es lo que despierta en el yehudí su belleza, su maravilla, su profundidad. Esa profundidad del yehudí que Davka por la oscuridad del galut se prende la neshama con más mesirut nefesh y más emuná, el koach Teshuvah que se revela en el momento del galut Davka. Entonces, esto no es una pérdida, es puro ganancia. Mirándolo de ese ángulo, Rabbi Akiva se reía, él veía la luz dentro de la oscuridad. Y esto es el tema que dice en la parashá, Eile pekudea mishkan, mishkan ayidut. No se trata de una destrucción, no se trata de algo negativo, destructivo, sino al contrario, se trata de un depósito, se trata de una garantía, se trata que esto a Kadosh Baruj Hu lo llevó para que Am Israel aproveche esos tiempos para despertar sus corazones y sus almas en el abodar de la Teshuvah, y a través de eso se va a llegar a un nivel mucho más alto. El segundo Bet HaMikdash era más alto que el primero, como dice la Gemara en Baba Batra. Gadol yeh kvod habayit hazeh acharon yoter min harishon. Segundo Bet HaMikdash en ciertos puntos era más grande que el primer Bet HaMikdash. Más años. Primero era 410, segundo 420, 10 años más, y más alto también. Primer Bet HaMikdash la altura era 30 codos, o 2 veces 30, 60. Segundo tenía 100 amot, 100 codos de altura, mucho más alto. Y eso es porque, como Hasidut explica, porque el segundo Bet HaMikdash es la boda de Teshuvah. Primer Bet HaMikdash es tzadikim, la boda de tzadikim. El segundo Bet HaMikdash es la boda de Teshuvah. Teshuvah eleva a la persona a un nivel mucho más alto. Por eso la Bet HaMikdash era más alto, más amplio, más años. Hubo más luz en el primero, porque la boda del tzadik trae más luz, pero que tiene más, que perdura más, la boda más profunda, porque tuvo que pasar por ese quiebre de Teshuvah. Eso es el segundo Bet HaMikdash. El tercer Bet HaMikdash va a tener los dos puntos, los tzadikim y Balei Teshuvah juntos, etc. Y por eso el tercer Bet HaMikdash va a ser la casa eterna de Hashem. Y entonces el tercer Bet HaMikdash no es que va a venir otra casa. El tercer Bet HaMikdash justamente Hashem nos va a devolver con más perfección lo que tuvimos en el primero, lo que tuvimos en el segundo, y el tercero va a unir las dos virtudes, Tzadik y Baal Teshuvah, en un nivel mucho más superior. Y esto es el mensaje de la parashá de esta semana, que afilo en momentos de galut, el Yehudí tiene que saber que también en momentos de oscuridad y de galut, esto es Mishkan, Mashken, es un depósito, es una garantía, pero Hashem está presente acá, el Bet HaMikdash está presente, al contrario, acá está creciendo algo mejor. Y eso nos conecta con otro perush también que está escrito en los Medrashim sobre la palabra Pekudei. La palabra Pekudei, hablamos de Mishkan, pero la palabra Pekudei, que la traducción literal es números, cuentas, cargos, tareas, pero el Medrash también trae otro perush Pekudei. Pekudei es como dice, Hayav Adam lifkod et ishto. Pekudei tiene que ver con la relación, la intimidad, la conexión que hay en la pareja. Eso también se llama Pekidah en el Lashon del Talmud. Eile Pekudei Mishkan, dice entonces que el Mishkan es el lugar de la pareja. El Mishkan es el lugar donde Akadosh Baruj Hu con el pueblo Israel como hombre y mujer conviven. Esos fueron los querubim. Sabemos que en el lugar más sagrado del Mishkan estaba el Kodesh HaKodashim, donde ahí estaba la Aron HaKodesh con las tablas, y arriba de las tablas había un caporet, arriba de eso había dos querubim, uno tenía cara de niño, otro de niña, hombre, mujer, que representa el Shir HaShirim. Akadosh Baruj Hu, el pueblo de Israel, y eso es el momento donde ahí estaba la unión de Hashem e Israel, como si fuera el lugar de la intimidad de Hashem con Am Israel.
Y de ahí venía toda la barajá para Israel. Eile Pekudei Mishkan es el lugar de la unión. Dice el Alter Rebbe lo trae en un mamar de Parashat Pekudei, que está escrito sobre Eile Pekudei Mishkan, está escrito, la Gemara dice que cuando entraron los enemigos al Bet HaMikdash para destruirla, entraron hasta el Kodesh HaKodashim y encontraron los querubim. Y los querubín estaban pegados. Empezaron a burlar, diciendo, mira lo que es este pueblo, qué es lo que ellos tienen en el lugar más sagrado de ellos. Parecía como algo que no era recato. Y dice que burlaban de eso y lo mostraban para decir que el pueblo de Israel es un pueblo que de qué están metidos. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál fue el mensaje acá? El mensaje acá fue, como está explicado en Hasidut, que justamente en el momento más oscuro del pueblo de Israel, estamos hablando de Hurban Bet HaMikdash, Am Israel está saliendo al viaje del Galut. Hashem lo está echando de su casa, echando de su ciudad, echando de su país. Am Israel se está yendo al Galut, están yendo a todas partes del mundo, lejos de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué es lo que vieron Davka en ese momento? Los querubim estaban pegados uno con el otro. El amor más profundo de Hashem con Am Israel. Y eso es justamente el mensaje. Los momentos que parecen ser más oscuros de nuestro pueblo, momentos de oscuridad, de dificultad, de galut y de choshech, son los momentos donde Hashem y Am Israel están en su unión más profunda. Ahí es donde revela ese amor incondicional del Yehudí hacia Hashem y Hashem hacia el Yehudí. Últimamente lo vemos con nuestros ojos. Hay cosas increíbles que estamos viendo en las últimas etapas, semanas, meses. Estos chicos jóvenes que estaban en el infierno más grande del mundo, secuestrados en Gaza, pasando por los peores de los peores que Chas Shalom. Y cuando lograron, los que ya salieron, que Hashem ayuda a que salgan todo pronto, contando qué es lo que ellos vivían, y se ve que justamente cuántas historias de emuná, de fe, de conexión, de Mesirut Nefesh, de sentir la presencia de Hashem en los lugares más oscuros y los momentos más oscuros. Esto es Eile Pekudei Mishkan. Eile Pekudei Mishkan, los Pekudei, esa unión, esa amistad, esa relación tan profunda entre Hashem con Am Israel, es Davka Mishkan a Mishkan, en los momentos que Hashem llevó como si fuera de garantía el Mishkan, y por afuera parece ser momentos de galut, momentos de oscuridad. Ahí es donde está la unión. Davka, ahí está la unión máxima. Y eso se entiende basado en lo que dijimos antes. El Koach HaTeshuvah, esa fuerza de la Teshuvah, de la Neshama, a Kadosh Baruj Hu, se revela Davka en los momentos difíciles del Galut, más todavía que hubo en la época del Bet HaMikdash. Basado a todo lo que hablamos recién en el principio de la parashá, se ve claramente la conexión con el final de la parashá. Miramos al final de la parashá, ¿qué nos cuenta? La Torá nos cuenta sobre el tema de la nube que bajó sobre el Mishkan. Y dice ahí, las últimas palabras de la parashá, que la nube de Hashem estaba puesto arriba del Mishkan. Eso fue que mostraba que Hashem está. Y después cuando la nube subió, los Yudim siguieron el viaje. Y ahí hay un tema muy interesante, que es el último Rashi de la parashá. Ahí dice que la nube de Hashem estaba puesto sobre el Mishkan en todos sus viajes. Y Rashi pregunta, no, en el viaje la nube no estaba puesto. En la nube, en los viajes, la nube subió. En los campamentos, cuando acamparon, bajó la nube. Ahí es donde estaba la nube. ¿Por qué dice la última palabra de la parashá en todos sus viajes? Que en los viajes estaba puesto. Rashi dice, porque el lugar de acampar se llama viaje también.
¿Por qué? Porque era parte del viaje. Acamparon para viajar. Es el último Rashi de esta parashá. Sobre eso decimos Hazak, Hazak, Benit Hazek. ¿Cuál es el mensaje acá? La misma idea que dijimos. El galut parece ser pasivo. En vez de viajar, seguir adelante, ir para Israel, estamos parados. Parece ser, estamos parados, estancados. O sea, no. Esos lugares donde se encuentra la Shekhinah y es parte del viaje. Si lo miras por afuera, parece pasivo. No estamos yendo a Israel, estamos parados, estamos estancados en el galut. En verdad es parte del viaje. Estamos yendo a un viaje y la Shekhinah está con nosotros en ese viaje, el viaje del galut. Y esto es justamente cuando estamos en Shabbat, Mevarchim, Chodesh Nisan, el Chodesh de la Geulah. Y esto es lo que nosotros tenemos que saber, que a pesar que todavía estamos en el Choshech HaGalut, a pesar que todavía estamos rodeados con diferentes dificultades y sufrimientos del Galut, tener esa claridad, esa fe, saber que Akadosh Baruj Hu mora en nosotros y la Shekhinah está con nosotros, como dice la Gemara, que queridos con Am Israel, que en todas partes donde ellos van, Akadosh Baruj Hu está con ellos. Cuando estamos en el Galut, Hashem también está con nosotros. Y toda la instrucción del Mishkan es nada más una garantía, es nada más como un depósito, pero que está intacto. Y ahora, cuando ya va a llegar la construcción del tercer Bet HaMikdash, Kadosh Baruj Hu nos va a devolver el primero y el segundo y todo lo que faltaba y todos los Am Israel que estaban en todas las etapas, todos los momentos, junto con todas las buenas acciones que hicimos, y con eso vamos a tener la Geulah Shlema con Mashiach Tzidkeinu. Los quiero desear a todos que tengamos un año lleno de éxito, ya que estamos el 25 de Adar, el día de la creación del mundo. Según Rabbi Yoshua, el mundo fue creado el 25 de Adar, y también es el Yom Uledet de la Rebbetzin Rabbanit Chaya Mushka, momentos muy, muy especiales de pedir por la Geulah Shlema con Mashiach Tzidkeinu, que Hashem nos devuelva ya ese depósito y que tengamos ya la construcción del Bet HaMikdash y la Shekhinah que venga acá y mora con nosotros, con la Geulah Shlema, con Mashiach Tzidkeinu, Chodesh Tov Umevorach y Chodesh HaGeulah.